Hay momentos en los que parece que todo va más o menos bien, hasta que miras un poco más de cerca. Con Estados Unidos pasa exactamente eso. Desde fuera, el país sigue funcionando en Zoom. Invierte y marca tendencia. Pero cuando entras en las cifras, la sensación cambia. Entramos en 2026 con la mayor economía del mundo, cargando una deuda enorme, con tipos de interés que todavía aprietan y con señales de fatiga en el consumo, en el empleo y en los mercados, y aunque suene lejano, no lo es. Cada vez que allí se mueve algo, aquí lo sentimos en hipotecas, en precios, en inversión y en estabilidad. No se trata de pintar un desastre ni de asustar a nadie, se trata de entender que el mundo está tan conectado que ya no existe aquello de eso es cosa de ellos. Si en Estados Unidos una pieza importante empieza a fallar, la onda llega después a Europa y acaba golpeando a familias normales que no tenían nada que ver con Wall Street ni con Washington. Por eso en este video vamos a parar un segundo y mirar con calma. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tensiones se están acumulando? ¿Qué señales empiezan a encenderse? ¿Y qué podríamos aprender antes de que los titulares lleguen tarde? Como casi siempre, mirar a Estados Unidos ahora no es exagerar, es simplemente una forma de no caminar a ciegas. Cuando miras a Estados Unidos por encima, todo parece funcionar. Las empresas siguen vendiendo, la gente compra, Wall Street no se hunde. Pero cuando bajas al detalle, empieza a aparecer una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo puede aguantar así? Entramos en 2026 con la mayor economía del planeta cargando una deuda récord, con tipos de interés que no terminan de bajar y con señales de cansancio en el consumo y la inversión. Nada se ha roto todavía. Justo por eso preocupa, los sistemas no avisan antes de romperse. Las previsiones del FMI hablan de un crecimiento alrededor del 2%, suficiente para seguir avanzando, demasiado justo para soportar shocks fuertes si llegan de golpe. La inflación, aunque ya más baja, sigue por encima del objetivo de la Reserva Federal, y cada décima extra significa familias ajustando más y empresas retrasando decisiones. A esto se suma algo que no es menor: aranceles más altos, bienes importados más caros, tensiones con socios comerciales, y un gobierno que paga más de $1 billón al año solo en intereses de deuda. Cuando el dinero se va a intereses, queda menos para todo lo demás. Y ahí empiezan los dilemas. La pregunta clave no es si Estados Unidos colapsará mañana. La pregunta seria es otra: ¿qué pasa cuando el país que sostiene medio sistema financiero mundial empieza a tener menos margen para reaccionar? Porque cada decisión que se toma allí viaja hasta aquí: hipotecas, inversión, empleo, confianza. No hace falta pánico, hace falta mirar bien. Y por eso arrancamos por este punto, para entender si lo que estamos viendo es simplemente una fase o el principio de un cambio más profundo que todavía no estamos queriendo ver. Hay algo que casi nadie quiere mirar de frente. Estados Unidos no solo gasta, vive literalmente a crédito. Durante años ese truco parecía funcionar: más estímulos, más gasto, más rescates, y la economía seguía casi intacta. Pero ahora las cifras frías, reales, empiezan a mostrar otra cara. A finales de 2025, la deuda federal estadounidense superó los $38 billones, y lo hizo a una velocidad récord, con más de menos $1 billón en apenas meses fuera de cualquier emergencia sanitaria. Ese número no es una estadística remota, es equivalente a más de 110% del PIB, es decir, el país debe más que lo que produce en un año. Pero aquí está la parte que pocos señalan en titulares: ya no es solo cuánto se debe, es cuánto cuesta deberlo. En 2025, el pago de intereses sobre la deuda superó claramente el umbral de $1 billón anuales. Por primera vez en la historia moderna. Eso significa que paga más por financiar lo que ya debe que buena parte del resto del presupuesto. Imagina esto: el servicio de la deuda ahora compite con cosas como defensa, educación y salud, y eso es un gran problema. Comité para un presupuesto federal responsable, y no se trata de cifras hipotéticas. Cada hogar estadounidense, solo en intereses, contribuye unos $7.300 al año en este coste, más de lo que muchos gastan en gasolina, comida o ropa combinados. El dólar sobrevive porque el mundo confía en que Estados Unidos puede pagar. Pero cuando los mercados empiezan a dudar, las reglas cambian, los tipos de interés suben, los bonos se vuelven más caros y los costos de préstamo se transmiten al ciudadano común. Eso significa autos más caros, hipotecas más pesadas y empresas que invierten menos. No es gratis. No lo es para nadie. A medio plazo, esto significa que parte del presupuesto debe redirigirse a pagar el pasado, dejando menos margen para invertir en futuro y presionando a los gobiernos a decidir entre subir impuestos, recortar gasto o endeudarse aún más. Mientras tanto, las empresas miran con cautela y los consumidores sienten el efecto: menos crédito accesible, menos expansión de empleo y más presión sobre precios y salarios. La deuda no explota de un día para otro. Se filtra, se cuela, se nota en hipotecas, en tipos, en gastos que suben sin razón aparente. Y cuando esto llegue, no lo veremos primero en Washington, lo veremos en nuestras facturas. Por eso este capítulo importa. Porque entender cómo Estados Unidos vive a crédito nos ayuda a entender qué puede venir después y a quién le van a pasar la factura.
Cuando suben los tipos no pasa nada, al menos en apariencia. El primer día todo sigue igual, el segundo también. Las tiendas están abiertas, la gente compra, las empresas funcionan, pero por debajo algo se empieza a tensar. Estados Unidos ha vivido meses con tipos cerca del 5%. Eso significa una cosa muy simple, todo se vuelve más caro de financiar. Tarjetas, préstamos, coches, hipotecas y, como siempre, el golpe aterriza primero donde hay menos colchón. Las tarjetas de crédito son la pista clave. La Reserva Federal calcula que el interés medio ronda el 21%. Si arrastras deuda, no sales del agujero. Cada mes cae otra pala encima. Resultado, menos restaurantes, menos caprichos, menos compras grandes. El consumo frena, silenciosamente. Después llega la vivienda. Hipotecas más caras, menos compradores, menos ventas. Y, de repente, no sufre solo el ladrillo. Sufren promotoras, constructoras, tiendas, empleo. La cadena completa empieza a perder fuerza. Las empresas tampoco se salvan. Durante años se acostumbraron a dinero barato. Ahora toca refinanciar y pagar mucho más. Al principio aguantan, ajustan, recortan márgenes, pero cuando la cuenta ya no cierra, llega lo de siempre: despidos, cierres, fusiones forzadas. Lo inquietante es que nada explota de golpe. No hay explosión, hay gotera. Primero gotea el consumo, luego el empleo, luego la inversión. Y cuando quieres darte cuenta, la economía no ha caído, pero está exhausta. Y aquí está la pregunta incómoda: si la mayor economía del planeta empieza a crujir, ¿cuánto tarda ese ruido en cruzar el océano y colarse en nuestros bolsillos? A primera vista parece que todo va bien. Las bolsas están arriba, el dólar se mantiene fuerte y Estados Unidos presume un mercado laboral que, sobre el papel, sigue creando empleo. Si alguien mira solo esos titulares, la conclusión es sencilla: no hay nada de qué preocuparse. Pero cuando te acercas un poco más, las cosas dejan de ser tan tranquilizadoras. La bolsa sube, sí, pero no por todos. Lo que vemos en los índices no es el reflejo de toda la economía, sino de unas pocas empresas gigantes tirando del carro. Cuando analizas la composición, descubres algo incómodo: muchas compañías medianas y pequeñas no van tan bien, sus beneficios no crecen al mismo ritmo. Aún así, el índice global sigue marcando máximos. Es como mirar una foto de grupo donde solo enfocan a los tres que sonríen. Y claro, parece que todos están felices. Luego está el dólar. Verlo fuerte puede sonar a éxito, como si fuera una señal de poder absoluto. La realidad es menos heroica. El dólar se refuerza muchas veces porque el resto del mundo busca refugio cuando hay miedo. Cuando los inversores creen que algo puede salir mal, corren hacia el dólar. El problema es que un dólar demasiado fuerte encarece las deudas en otros países, complica el comercio, al final termina volviéndose contra todos. Es una victoria rara, gana uno porque todos los demás se sienten inseguros. Y el empleo, ese es el dato favorito para decir que todo va bien. El paro está bajo, se crean puestos de trabajo y las cifras parecen sólidas. Pero debajo hay grietas. Cada vez hay más empleos parciales, más gente con dos trabajos para poder cubrir gastos, más salarios que no alcanzan a compensar el coste de la vida. No es que falte empleo, falta estabilidad, falta sueldos que permitan vivir con calma. En el papel, el mercado laboral resiste. En la vida real, mucha gente va al límite. Cuando unes todo, el cuadro empieza a tener otra forma. Una bolsa que parece fuerte pero depende de muy pocos. Un dólar que se refuerza porque el resto del mundo tiene miedo y un mercado laboral que aguanta, aunque lo haga apoyándose en trabajos más frágiles. Nada está roto del todo, pero nada es tan sólido como parece. Este es el tipo de equilibrio que parece estable hasta que deja de serlo, y cuando se mueve, no lo hace de forma espectacular en un solo día. Se filtra poco a poco. Primero en los mercados, luego en las empresas, después en los bolsillos. Cuando miramos Estados Unidos parece que estamos viendo otra película, otro país, otro ritmo, otros problemas. Pero la realidad es bastante menos épica cuando allí se tuerce algo. Aquí no miramos desde el sofá, aquí lo notamos después y normalmente lo gestionamos peor. Europa, en general, no vive aislada. Cuando el crédito se encarece en Estados Unidos, el dinero global se vuelve más prudente, los inversores frenan. Los bancos se vuelven más exigentes y los proyectos que eran buenísima idea de repente ya no salen tan rentables. Las empresas que exportan empiezan a vender algo menos fuera. Revisan previsiones, retrasan contrataciones y poco a poco el ambiente cambia sin que nadie se atreva todavía a usar la palabra crisis. Y cuando se mueve, no lo hace de forma espectacular en un solo día. Y ahí entramos nosotros. España llega a este momento con varias cosas a medio resolver: deuda pública elevada, precios que han bajado un poco pero siguen presionando y salarios que corren, sí, pero no tanto como la vida. Si Europa afloja el paso al mismo tiempo que Estados Unidos estornuda, la combinación no es divertida, el Estado se financia más caro, las hipotecas tardan en respirar, las empresas dudan antes de contratar y cualquier error político se paga con intereses. No es el fin del mundo, pero sí un terreno resbaladizo donde conviene no hacerse el héroe.
Luego están los precios. Durante meses nos han repetido que la inflación ya está controlada, y en parte es cierto, sube menos que antes. El problema es otro. Cuando algo te sube fuerte y luego se estabiliza, casi nunca vuelve al precio inicial. La energía, los alimentos, el transporte, el alquiler, se quedan arriba. Aunque el gráfico parezca tranquilo, lo que llamamos estabilidad muchas veces es simplemente aprender a vivir más apretados. Y claro, en medio de todo esto aparece el ruido. Opiniones por todas partes, gente diciendo que todo se hunde, otros vendiendo la idea de que no pasa nada. Por eso, más que asustar, aquí interesa otra cosa, no ir a ciegas. Significa no meterse en deudas absurdas por puro impulso, pensar 2 veces compras grandes, montar, aunque sea poco a poco, un colchón que te permita respirar si vienen curvas, evitar decisiones financieras porque lo vi en un TikTok y entender que, cuando el mundo se pone nervioso, las promesas de dinero fácil suelen ser trampas con luces de colores. Mirar a Estados Unidos no es obsesión, es como mirar al cielo antes de salir de casa. Si ves nubes negras al fondo, no te quedas en pánico, pero tampoco sales sin paraguas. Y eso es, al final, lo que queríamos dejar claro en este capítulo. No podemos controlar el tablero global, pero sí podemos entenderlo lo suficiente para no jugar a lo loco. Europa irá detrás, España irá detrás de Europa, y nosotros vivimos dentro de todo eso. Cuanto mejor entendamos la cadena, menos dependeremos del susto del día. Aquí es donde respiramos. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que el mundo no está a punto de explotar mañana por la tarde, pero tampoco está para ir por la vida en piloto automático. Estados Unidos entra en 2026 con tensiones, Europa va detrás con sus propias grietas y nosotros, aquí abajo, lo notamos en pequeñas decisiones, el crédito más caro, proyectos que se frenan, sueldos que corren menos que los precios. No es miedo, es contexto. Lo sensato no es vivir asustados, sino atentos, entender qué está pasando para no firmar deudas que luego nos ahogan, para no caer en promesas milagrosas y para tomar decisiones con un poco más de cabeza y menos adrenalina. Nadie puede controlar el tablero, pero todos podemos aprender a jugar sin romper la mesa. Si has llegado hasta aquí, te llevas algo importante, información que quita ruido y baja el volumen del pánico. Y eso ya es mucho. Si este video te ha servido para ver el mapa con más claridad, apóyanos con un like y compártelo con alguien que siempre discute de economía a base de titulares. Suscríbete y activa la campana porque vamos a seguir explicando lo que viene sin miedo y con datos que cualquiera puede entender. Nos vemos en el próximo. Cuidemos el bolsillo, sobre todo, cuidemos el criterio.